Díganme si pueden ver ahí. ¿Están viendo? No se ve nada. Ah, bueno, un momentito. Bueno, ahí deberían ver la cuadrícula, ¿no? ¿Sí? La hoja Sí. cuadriculada. Bueno, vamos a ver algo de unidades de medida. Ustedes han trabajado con diferentes unidades de medida, estimo yo. Tal vez en su trabajo, en sus casas, ¿sí? Así que esto va a ser algo sencillo, ¿sí? Al menos eso creo. Debería ser sencillo para ustedes. En cuanto a las unidades de medida, ¿sí? Ustedes han visto medidas, por ejemplo, de longitud. Y en esto pueden ir aportando ustedes cuando empleaban medidas de longitud. Nuestro sistema métrico, ¿sí? Tiene como unidad de medida el metro, ¿sí? Es la referencia que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, muchas cosas de la vida cotidiana las miden en metros, en centímetros, decímetros, milímetros, ¿sí? Y esas medidas van a ser múltiplos o submúltiplos del metro, ¿sí? ¿Qué, por ejemplo, ustedes miden en metro? Todo, casi todo lo que ¿Todo? es No, lineal. el Ah, metro Es de una madera, una puerta. A ver, ¿Estamos hablando de longitud? sí, Sí, no, todo. sí, no. Ah, Todo no lo van a medir en metro. O, por ejemplo, dependiendo de lo que Centímetros cuando ustedes... usamos la regla. Exactamente, van a medir. bueno, está bien. Está bien, van a tener múltiplos, Centímetros, submúltiplos decímetros. o la unidad de medida. Cuando Entiendo. ustedes hablan de una medida lineal, ¿sí? Alguien dijo, yo mido una madera. Bueno, pero a ver, depende, porque por ejemplo, vos podés tener una tabla, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, y yo quiero determinar qué de esa madera o de esa tabla. Supongamos que esta es la tabla, yo puedo decir, tiene Ancho, largo, tantos centímetros o metros de espesor. longitud, ¿no? Por ejemplo. O puedo decir, tiene tantos centímetros de ancho, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso decimos que es una medida lineal. Yo mido de acá a acá. ¿Está bien? Otra medida lineal, por ejemplo, es en un alambrado. Si ustedes quieren alambrar, van a ser metros lineales, ¿sí? Quieren comprar tantos metros de alambre, por ejemplo. Quieren hacer un cerco, también son medidas lineales. En la unidad de medida de longitud, ustedes tienen la unidad de medida que es el metro y luego van a tener múltiplos y submúltiplos. Si este es el metro, ¿sí? Van a tener unidades de medida más pequeñas y más grandes. ¿Sí? ¿Recuerdan cuáles eran? Tenían el kilómetro, el hectómetro, el decámetro y el metro. ¿Sí? Estos que están a la izquierda son los múltiplos. Es decir, medidas mayores al metro, ¿no? Y luego del metro, ustedes tienen el decímetro, el centímetro y el milímetro. ¿Está bien? Esto que tienen hacia la derecha son los submúltiplos, es decir, medidas más pequeñas. Todo va a depender qué es lo que yo necesito medir para utilizar una u otra escala. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, si yo hablo de 10 centímetros, ¿a cuántos metros equivalen? 0,10. Exactamente. Recuerden que yo me muevo cuántas unidades de a una.
¿Está bien? Entonces, si tengo 1 kilómetro, por ejemplo, y lo quiero expresar en metro, ¿cuántos metros tiene 1 kilómetro? 1000. ¿Por qué? Porque yo tengo acá 1 y agrego tantos ceros hasta encontrar, ¿sí?, la unidad a la que quiero llegar, ¿sí? Es decir, voy a partir de acá, este es el 1, y acá agrego tantos ceros por un 0 para el hectómetro, 1 para el lugar del decámetro, 1 para el metro, ¿sí? Si yo quisiera expresar, por ejemplo, 1 decímetro, ¿sí? Lo quiero llevar a metro. ¿Cómo lo hacen? Voy a agregarle ceros. No, El 1, 0 adelante. O el 1 bajo el. ¿No? Y Exactamente. después agrego El el 0 decímetro estaría ubicado acá, Sí, ¿no es el cierto? 1. Lo tienen acá. Sí, ahí Y va el si lo 1. quiero expresar al metro, me muevo una Un lugar. unidad. Ajá, un dígito. Ajá. Entonces, por lo tanto, va a ser igual a 0,1. ¿Están de acuerdo? Bien. ¿Sí? Sí. Todo va a depender si me muevo hacia la derecha o a la izquierda. ¿Sí? ¿Sí? Exactamente lo que hacíamos en notación científica, si lo ven. ¿Sí? Me voy moviendo de a una unidad. ¿Sí? Luego van a tener en unidades de medida, por ejemplo, la unidad de medida que es el metro cuadrado. ¿Sí? ¿Para qué utilizarían esa unidad de medida, los metros cuadrados? Si quisieran medir qué, por ejemplo. Superficies. Una superficie. Sí, exactamente. Por ejemplo, cuando les piden a ustedes cuántos metros cuadrados quiere usted cubrir. Una casa. De tela, de un lote, Techo. Exactamente. Un piso. Puede ser un cartón. cerámica, No sé. Exactamente. Claro, Entonces, un a techo. ustedes, ¿cómo lo miden? Por ejemplo, si tuvieran, no sé, un porcelanato, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Sí? Tienen esto, les van a decir de su casa, ¿sí? ¿Cuántos porcelanatos van a necesitar? Supongamos que la construcción sea rectangular, ¿sí? El piso sea rectangular, ¿sí? Supongamos que sea esto lo que ustedes quieren cubrir, ¿sí? Y ustedes van y compran y van a decir, bueno, ¿cuántos metros cuadrados quiere cubrir usted con el porcelanato? Entonces ustedes tendrán que medir, ¿sí? El ancho de acá a acá, ¿sí? Y el largo. ¿Están de acuerdo? Entonces van a Sí. dar esas medidas. Fíjense en que el ancho lo medían en metros lineales, ¿sí? Y el largo también. ¿Están de acuerdo? Entonces, Sí. lo que ustedes van a hacer para cubrir esa superficie, van a calcular los metros del ancho por los metros de la longitud. Por lo tanto, le va a dar en total X cantidad de metros cuadrados a cubrir. ¿Está bien? ¿Sí? Los múltiplos y los submúltiplos llevan los mismos nombres de los que teníamos para las medidas de longitud. Vamos a tener kilómetro, hectómetro, decámetro, metro como múltiplo. Y submúltiplos, decímetros, centímetros y milímetros. Pero acá la salvedad es que todos van a estar elevados al cuadrado. Si están elevados al cuadrado, ahora nosotros, si quisiéramos pasar, por ejemplo, 1 metro cuadrado a centímetro cuadrado, ¿sí? Nos vamos a mover, pero no agregando ceros, un cero por cada
lugar al que me desplazo, ¿sí? Si yo voy del metro al decímetro y del decímetro al centímetro, tengo 2 lugares, pero yo me voy a ir desplazando, ¿sí? O voy a ir agregando, mejor dicho, 2 ceros por unidad de medida a la que me desplace. ¿Está bien? Entonces, en este caso tengo 2 ceros para el decímetro y 2 para el centímetro. ¿Está bien? ¿Sí? Ah, pero ¿lo escribe? Porque no me quedó claro. A ver. Si vos te movías, vamos a repasar un poquito de la medida lineal. ¿Sí? En la medida lineal, ¿cuántos centímetros eran un metro? La palabra te dice 100. 100 100. centímetros me dan Un metro. 1 metro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Por qué? Yo tenía acá el centímetro. Fíjate que yo tengo un 0 para el decímetro y 1 para el centímetro. ¿Estás de acuerdo? Tengo metro, decímetro, centímetro. Sí. Ahora, Ujú. como estamos hablando de esta unidad de medida que es cuadrática, en vez de moverme de a un 0 o agregarle un 0 a la vez, voy a ir agregando cada 2, ¿sí? Bien. Pero gráficamente abajo del decímetro quedarían 2 ceros. Exactamente. O sea, vas a tener el Listo. metro, decímetro, centímetro, cuadrado. ¿Está bien? O sea, un metro son 10.000 centímetros cuadrados. ¿Se ve? Genial. Me muevo Sí, de a sí, 2. gracias, profe. Ese es lo único que tengo que tener en cuenta. Hay otras unidades de medida que son muy utilizadas, que no son las que nosotros tenemos o las que usamos con mayor frecuencia, que son la pulgada, el pie, el brazo. Hay diferentes tipos, la palma, ¿sí? Que tienen su equivalencia en decímetros o en centímetros o en metros, ¿sí? Pueden llegar a ustedes, por ejemplo, a tener medidas en pulgadas cuando, ¿por qué no?, compran un televisor. Entonces les dicen de cuántas pulgadas. Hay una equivalencia entre un sistema de medida y otro, ¿sí? Generalmente nosotros utilizamos, ¿sí?, para pasar de un sistema de medida a otro, cuando hablamos de pulgadas, ¿sí?, que se representan a veces de esta forma, ¿sí? Yo voy a decir que una pulgada equivale a 2,54 centímetros. No es algo tan preciso, ¿sí? Pero se utiliza mucho esa equivalencia. Y para sacar una cuenta rápida, multiplican por 2,5, ¿sí? En centímetros, ¿sí? Así también tienen el pie, ¿sí? Y todos surgen de diferentes medidas que en su momento se tomaban como referencia. El pie era de un pie de una persona, ¿sí? Y a eso le llamaban pie, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a abocar a las unidades de medida de nuestro sistema métrico, ¿sí? Que es el metro, ¿sí? Perdón, profe. Sí, En el caso específico por ahí es anecdótico, pero en el caso específico de los televisores, las pulgadas se miden por la diagonal. exactamente, exactamente, perfecto. Gracias por el comentario. Por supuesto, no medimos ni el largo ni el ancho, sino que medimos la diagonal, ¿sí? Esto me indica las pulgadas, ¿sí? Exactamente. Pero bueno, es como dijiste vos, es algo anecdótico, que creo que todos lo tienen en claro, ¿sí? Ahora simplemente vamos a hacer un comentario general o vamos a ver cómo utilizamos estos sistemas de medida, ¿sí? Y luego tendrán en la próxima clase ejercitación y les dejaremos prácticos, ¿sí?, al respecto, ¿sí?
Bueno, otra unidad de medida que van a tener son los metros cúbicos, ¿sí? La unidad de medida de metro cúbico es una unidad de medida que indica un volumen, ¿sí? El metro cúbico, disculpen que no me sale tan bonito el dibujo, pero ustedes estarían midiendo, por ejemplo, Ya son una volúmenes. caja. ¿Cómo? Volúmenes. Exactamente, podrían medir la capacidad Es- de una caja, la capacidad de un tanque, ¿está bien? Claro, es la profundidad. Sí, pero quiero mostrarles de dónde Capacidad. viene el metro cúbico, porque en realidad ustedes estarían midiendo acá cuánto tiene esta caja, por ejemplo, de ancho, ¿sí? ¿Cuál es la longitud? ¿Sí? Y cuánto tiene de alto. ¿Para qué, por ejemplo, ustedes pueden utilizar este sistema de medido de volumen? Para el agua, Para una pileta. Claro, para los pileta. líquidos. ¿Por qué no para las frigorías o las calorías también de una habitación? ¿Sí? Entonces, También. por eso es que ustedes necesitan conocer estas medidas, ¿sí? Y cómo se calcula, ¿sí? Si a ustedes les dicen cuántos metros cúbicos quieren refrigerar, y bueno, de esta forma podrían calcularla. ¿Está bien? Sí. Entonces, ustedes fíjense en que cuando hablamos de metros cúbicos, bueno, la unidad de medida va a ser el metro. También van a tener múltiplos y submúltiplos. De los múltiplos van a tener kilómetro, hectómetro, decámetro. Y de los submúltiplos, al igual que las medidas de longitud, tenían el decímetro, el centímetro y el milímetro. ¿Está bien? Con la salvedad que ahora son kilómetro cúbico, hectómetro cúbico, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro cúbico. Si yo quisiera saber un metro cúbico, ¿a cuántos decímetros cúbicos equivale? ¿Sí? Equivalen, mejor dicho. ¿Cómo deberían hacer ustedes? Y agregar los 3 ceros. Agregarle 3 ceros. Exactamente. Ahora nos movemos de a 3. ¿Sí? ¿Está bien? Son 1000 decímetros cúbicos. Y así ustedes pueden ir de un múltiplo hacia un submúltiplo, ¿sí? Agregando ceros o colocando ceros hacia la izquierda, ¿sí? Que por supuesto lo escriben en notación científica. ¿Se ve? Hay otras medidas de capacidad, ¿sí? O de volumen que son equivalentes y la que utilizamos frecuentemente es ¿cuál? ¿Qué unidad de medida? El litro es una medida de capacidad, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, un litro equivale a ¿cuántos centímetros cúbicos? 1000 centímetros cúbicos. Exactamente. Si ustedes recuerdan eso, ¿sí? Ya con eso ustedes pueden hacer Aprobamos el la materia. pasaje. No sé si aprueban la materia, pero por lo menos este tema lo tienen claro, ¿sí? Entonces ustedes pueden hacer esas equivalencias, ¿sí? Hay otros sistemas, ¿sí? De medición, de capacidad, de medidas de capacidad, ¿sí? Pero nosotros vamos a utilizar estos, ¿sí? ¿Alguna duda al respecto? No, profe. Bueno, después va a depender de el recipiente que nosotros tengamos. Supongamos que tenemos, no sé, un tanque, por ejemplo.
y el tanque sea cilíndrico, momentito, no me... Supongamos que tenemos un tanque, ¿sí? Y queremos calcular el volumen, ¿sí? Del mismo. Bueno, acá tendríamos que tener en cuenta el área, ¿sí? Fíjense en que lo que hacíamos acá era el área. Si era la habitación, hacíamos el piso, porque hacíamos ancho por el largo, por la altura, ¿sí? En este caso, nuestro piso no es rectangular, sino tenemos un círculo acá, ¿sí? ¿Sería el diámetro? Entonces, el área la vamos a sacar como pi por radio al cuadrado, ¿sí? Y después tenemos la altura del tanque, ¿está bien? Entonces, ese volumen lo vamos a calcular como la altura por el área, ¿sí? Fíjense en que la altura está dada en metros y el área, el radio, ¿se acuerdan qué es lo que era el radio y el diámetro? Ya que lo mencionaron. Sí. Profe, el Sí. radio no es 3,14 de pi. Pi es 3,14. El radio es según lo que tengas. el diámetro. Exactamente. Y es el valor 3,14. Exactamente. Y el radio sería desde el centro del círculo hasta un punto, ¿sí? Que tengan acá, ¿sí? Puede ser este punto, puede ser este punto que está sobre la circunferencia, ¿sí? ¿Se ve? Sí. Bueno. Entonces, dependiendo de la forma del recipiente, es como voy a calcular ese volumen, ¿sí? Fíjense que pueden llegar a darme, ¿por qué no?, el radio en metros o en centímetros, y a mí me piden una medida de capacidad y me pueden pedir cuántos litros caben en un tanque, ¿sí? Si la altura es tal, ¿sí? Y el radio es tanto, ¿sí? Y a lo mejor me dicen, por ejemplo, que vamos a escribir acá un supuesto, me dicen, el radio es de 50 centímetros, ¿sí? La altura es de 1 metro. Y me piden calcular la capacidad, o sea, cuántos litros me va a decir, ¿sí? ¿Cuánto puedo yo llenar eso? Si lo lleno completamente, ¿cuántos litros caben? ¿Sí? Fíjense que estas unidades de medida que me dan a mí, originalmente, están en el sistema métrico. Tienen metro, decímetro, centímetro, ¿está bien? Y a mí me están pidiendo litros. Por lo tanto, voy a tener que utilizar la equivalencia. ¿Sí? ¿Cuál es la medida equivalente? La que utilizamos recién, ¿sí? A ver esto que tenemos acá, ¿sí? Que 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos o 1 decímetro cúbico, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿cómo van a calcular el volumen? La altura, en este caso, fíjense en que les dan en centímetros, el radio y la altura en metros, o pasan todo a centímetros o pasan todo a metro. En este caso, como ustedes tienen la equivalencia directa de litro a centímetros cúbicos, le conviene pasar todo a centímetros. ¿Se ve? Entonces, la altura la ponen en centímetros, dice que es 1 metro, metro, decímetro, centímetro, son 100 centímetros, ¿sí? Lo van a multiplicar por pi y el radio ya se lo da en centímetros, ¿sí? Es 50 centímetros al cuadrado, ¿sí? ¿Cómo van a hacer ahí? Pi lo dejan afuera porque es una constante, ¿sí? Multiplican por 100 centímetros
por 50 centímetros al cuadrado. Fíjense que ahí van a tener que distribuir esta potencia con respecto al producto. Entonces será 50 elevado al cuadrado centímetros al cuadrado. ¿Se ve? Entonces les va a quedar pi por 100 por 50 al cuadrado por centímetros cuadrados. ¿Cómo les parece que les queda eso? Cúbicos, centímetros Centímetros cúbicos. cúbicos. Sumo las potencias, ¿no? Exactamente, porque Bien. son potencias de la misma base. ¿Se ve? Entonces acá simplemente ponen pi por 50 al cuadrado, ¿sí? Por 100, ¿sí? Les da 250.000. Pero ustedes van a decir, sí, pero es por pi centímetros cúbicos, ¿sí? Y esta cantidad la tendrán que pasar a litros, ¿sí? ¿Cómo harían ustedes el pasaje o cuánto dirían que es? Esto aproximadamente sería 250.000 multiplicado por pi. Les va a dar un número bastante grande, ¿sí? Yo lo que les recomiendo que hagan el pasaje a litros. Si ustedes hacen el pasaje a litros, esta cantidad que tienen ahí la deberán dividir por 1000 para pasar a litro, ¿no? Y quedan Sí, quedaría 250 litros. 250. Exacto, 250 por pi, ¿sí? Litros. ¿Se ve? Sí. Eso Sí. sería exacto. Si ustedes quieren una aproximación en litros, ¿sí? Aproximar esto, ponen 250 por pi en la calculadora y ese es el resultado en litros. ¿Se ve? 785. Exactamente, aproximadamente, ¿sí? ¿Se ve? De esta manera Sí, sí. vamos a trabajar, ¿sí? No vamos a hacer mucho más que eso por hoy. Y bueno, ya les estaremos subiendo material. Profe, le quiero hacer una pregunta, porque yo Sí, entendí sí. todo el procedimiento, Sí, pero ¿vio en el primer término que usted puso entre paréntesis 50 centímetros y afuera la potencia al cuadrado? claro, porque es radio al cuadrado, fíjate. ¿Ves? Que el área, a ver si la puedo remarcar acá. Ah, Acá está bien, porque yo no es lo el veía tan área del pequeñito. círculo, Sí. es el área del círculo, Está bien. ¿ves? Ahí está. Bien, sí. Radio al cuadrado siempre. Sí. Exactamente. Excelente. Exactamente. ¿Sí? Aparte es un área. Recuerden, si es un área, va a estar al cuadrado. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bueno.